Santo, saludos, bendiciones de parte del Señor y como siempre espero que se encuentren muy bien. Hoy en el estudio que estamos haciendo de la palabra, déjalo morir. No estoy hablando de la eutanasia que tal vez algunos pensaron, pues nosotros los creyentes valoramos la vida y confiamos en el poder de Dios para transformar, para sanar, para vivificar, y que Dios es el último que tiene la palabra con respecto a nuestra existencia. Eso desde una perspectiva cristiana. Si usted no es cristiano, pues obviamente tal vez ni esté de acuerdo. Y hay que respetar, pero desde una perspectiva bíblica. Respetamos la vida. Pero a eso no es lo que yo voy a hablar hoy. Déjalo morir. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hoy nos invita a dejar morir, a darle muerte? Pues vamos a las Escrituras. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, lee de la siguiente manera: ustedes fueron resucitados con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Vivan la realidad espiritual, no se aferren a la realidad de la naturaleza carnal. Por medio de Cristo, ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida en Cristo, ¿verdad?, que disfrutamos con Cristo, está en Dios. Cuando Cristo se manifieste, ya que Él es la vida de ustedes, entonces ustedes junto con Él serán manifestados en gloria. Ahora, vamos aquí a la próxima, que aquí es que está la exhortación. Hagan morir las cosas malas de su antigua naturaleza. Vamos poquito a poco. Pablo nos está dando una exhortación, tanto a la iglesia de Colosa como a nosotros en este tiempo. Ese consejo aplica muy bien porque tenemos esa naturaleza, ¿verdad?, adámica, caída, una naturaleza ausente de Dios, con una inclinación a hacer lo malo. Cuando Pablo se refiere que fuimos resucitados con Cristo, pues esa experiencia de resucitación, que aunque esperamos la resurrección de los muertos y en lo que creemos, también en el aquí y el ahora de nuestra vida podemos experimentar esa realidad espiritual de vivificación. ¿Por qué? Porque vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. En esa condición estábamos muertos para Dios. El pecado, la sentencia, muerte, tanto física como espiritual. De ambas muertes, Cristo nos libró. Qué hermoso. Entonces aquí Pablo está hablando de este tipo de muerte espiritual, donde por causa del pecado estábamos muertos. Pero dice la Escritura que Jesucristo nos ayuda a vivir ahora en ese estado espiritual. Suena muy bonito, pero cuando uno va a la realidad, muchas veces no es como lo estudiamos. Y aquí es que está el punto.
hagan morir. Lo que significa que nos invita a tener ¿qué? Parte en ese proceso para hacerlo una realidad. ¿Qué cosas debemos hacer morir? La inmoralidad sexual, la impureza, pasiones desordenadas, malas intenciones, avaricia, que es una forma de idolatría. A causa de estas cosas pecaminosas viene la ira de Dios. Así se comportaban también ustedes en el pasado cuando no practicaban la ética de Cristo. Pero ahora ustedes desechen todas estas cosas malas. ¿Cuáles? Además de las que habló arriba. Ira con venganza, insulto, maldad, calumnia. Quiten malas conversaciones de su boca. No se mientan los unos a los otros, ya que ustedes se despojaron en pasado del viejo hombre y dejaron esas malas prácticas. Y vístanse, otra acción, con el nuevo hombre que les conduce a una nueva renovación mediante un conocimiento pleno conforme a la imagen de Cristo. Ahora ya no importa si son griegos o si son judíos, circuncisos o incircuncisos, bárbaros o civilizados, esclavo o libre, lo que importa es Cristo, que Cristo lo es todo y está en todos. Así que Pablo está haciendo una hermosa exhortación para que nos enfoquemos en lo que realmente nos tenemos que enfocar. No en prácticas, no en celebraciones, no en si yo soy judío o soy griego y por lo tanto lo que tú haces está mal, lo que yo hago estoy bien. Y empezaron en toda esa discusión de los que están circuncidados, de los que no están, pues entonces tú eres parte, tú no eres parte. Pablo en medio de todo eso centra al pueblo como nos centra hoy la palabra de Dios a enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar, en lo que realmente como creyentes debemos estar nosotros concentrados, dirigidos y priorizando nuestra existencia en vivir una vida agradable a Dios. Y en esa vida agradable hay que dejar morir cosas en nuestra vida. Déjalo morir. Eso que te está impidiendo avanzar, déjalo morir. ¿Por qué? Yo, como enseño en las clases, y de hecho anoche comenzamos nuestra primera reunión de metanoia, tuvimos un grupo hermoso, gloria a Dios por eso. Gracias a todos los que se conectaron y se unieron a la clase, tuvimos una experiencia muy bonita y con el favor de Dios el próximo miércoles retomamos, así que les invito, en cualquier momento están a tiempo para unirse, porque no son clases de continuidad, sino en que cualquier momento usted puede entrar a la clase y recibir esta bendición. Así que la invitación continúa abierta. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Entonces fíjese que es muy importante aquí que nosotros tengamos presente esto. Tener claro, como yo enseñaba anoche en la clase, vamos a concentrarnos en lo que verdaderamente es importante, en lo que impide que avancemos. Y como yo enseño en mis clases, cuando les digo lo que se alimenta engorda, lo que se alimenta coge fuerza, toma fuerza. Y por eso muchas veces no vencemos, no avanzamos. Tenemos una naturaleza espiritual, pero también almática. Y cuando la palabra aquí nos invita a hacer morir las cosas malas de nuestra antigua naturaleza, nos está hablando y nos está exhortando a que ya no sigamos viviendo como lo hacíamos antes, cuando caminábamos sin Cristo y no procurábamos
restaurar nuestra vida. Y para poder nosotros disfrutar la nueva vida cristiana, tenemos que entonces obedecer el consejo que hoy Dios nos está dando. Hagan morir, hay que hacer morir aquello que me está impidiendo avanzar, que me está impidiendo vivir en paz, que me está impidiendo orar, leer la palabra, perdonar, reír, disfrutar la vida que Dios me ha dado. Ese consejo que hoy Dios nos da, continuamente debemos tenerlo presente, porque cuántas cosas no afloran en nuestra vida cristiana. Y constantemente tenemos que estar nosotros vigilantes para no caer en el error de alimentar aquello que debemos morir. Y a veces cometemos otro error, hacemos morir aquello que debe vivir, vivificarse, como lo es nuestro Santo Espíritu dentro, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no lo contristen, no lo pongas triste, no lo apaguen. Cuando desobedecemos el consejo de Dios, cuando no seguimos la guianza del Espíritu Santo, lo apagamos. A ese es el que hay que vivificar a través de la oración, de la palabra, pero sobre todas las cosas, de la obediencia. Como yo siempre enseño, en la obediencia está la bendición. Así que, ¿qué cosas yo debo dejar morir? ¿Qué cosas en esta hora tú tienes presente, tienes claro, pero que por alguna razón te resistes a dejarlo morir? Porque es que dejar morir algo no es tan fácil. Cuando trabajamos en el tema del trauma emocional, hay algo dentro del proceso cuando se trabaja con la persona en trauma. Evaluamos su nivel de evitación para enfrentar aquello que teme. E indagamos en las razones por las cuales se resiste, lo que se llaman ganancias a veces emocionales inconscientes. Entonces, hay veces que sabemos que estamos mal, sabemos que estamos pecando, sabemos que no estamos obedeciendo, sabemos que no estamos bien espiritualmente. El Espíritu Santo, entre las muchas bendiciones y funciones que Él tiene en nuestra vida, es ayudarnos a vivir una vida en santidad, a mostrarnos aquello que no vemos, y por eso le pedimos la ayuda a Dios por medio de su Espíritu, para que podamos nosotros comprender lo que nos sucede. Y siempre que vayamos a la presencia de Dios, Él nos va a hacer consciente de aquello que está impidiendo. Por eso, como yo le digo a los hermanos, no puede ser que usted no avance. Todos tenemos el mismo espíritu. Si yo voy a la presencia de Dios y hablo con Él y Él me responde, porque a ti no. Yo no soy mejor que tú. Todos somos hijos de Él, nos ama por igual. Entonces, aquí hay algo muy importante en nuestra disposición, escuchar lo que Él nos habla, y más que eso, nuestra disposición de obedecer su consejo. Entonces, cuando, mire, por ejemplo, yo mientras el tema repasaba experiencias, ¿verdad?, de mi vida, donde muchas veces el Espíritu Santo me decía, no alimentes eso. No lo alimentes. Cuando yo digo no alimentar eso, es no seguir con esa misma conducta porque sabes que te hace daño. No seguir haciendo algo que sabes que no está correcto. ¿Ok? No apoyar algo que sabes que no está bien. Así que cuando hablamos de no alimentar, dejarlo morir, de hacer morir, no es otra cosa que dejar de hacerlo. Y no es tan fácil. Yo recuerdo que a pesar de que el Espíritu Santo me mostraba cuando oraba,
cómo yo podía vencer en esta área de mi vida que no podía vencer. Me decía lo que yo tenía que hacer. Y escúcheme bien, yo no lo hacía. Yo no lo hacía. Tenía claro lo que me decía. Pero a la hora de yo ejecutar no podía. Por los miedos. Siempre que nosotros no querramos obedecer el consejo de Dios, hay una razón. Y si usted es honesto y se atreve a escucharla dentro de usted, la va a oír. Y yo decía, es que yo no puedo hacer eso, es que si yo hago eso, me va a pasar esto. Es que si yo hago esto, ¿por qué? Porque yo tenía una confianza en mí. Yo creía que haciéndolo a la manera mía, que era alimentando eso, me iba a funcionar. Iba a obtener lo que yo quería. Así que también había un conflicto en cuanto a la confianza en el consejo. Y muchas veces me descubría en diversas experiencias. Mire, tan sencillas como por ejemplo, iba al supermercado, me decía, no compres eso, déjalo morir, en otras palabras. Eso te hace daño a la salud. Deja morir ¿qué? Ese deseo desordenado. ¿Por qué es desordenado? Porque si no hace bien a mi salud, entonces no es algo ordenado, no es algo correcto, no es algo sano que me va a hacer bien a mí. Sin embargo, prevalecía mi deseo de seguir alimentando ese deseo desordenado. Esto lo puedes aplicar en cualquier otro aspecto de tu vida. Y si hay algo que el Espíritu Santo está determinado en establecer en ti y en mí, es el orden. Orden en pensamiento, orden en emociones, orden en sentimientos, orden en nuestra vida. No hay mejor ejemplo que cuando nosotros vamos al Génesis en el capítulo 1 y dice el relato que en el principio estaba todo desordenado y vacío. Porque donde hay desorden, hay vacío. Ya podemos comprender el estado en que estamos individualmente y como nación. Una nación, un gobierno que abandona el temor a Dios, está en desorden, está en caos. Una vida que abandona el temor a Dios está desordenada y vacía. Pero dice que el Espíritu Santo descendió y comenzó a poner orden, a poner límites, a poner fronteras. Y separó la tierra del mal, las tinieblas de la luz, y puso cada cosa en su lugar. Esa misma obra Él hace en tu vida y en la mía. Por eso, qué importante es la obediencia. Cuando Él te diga, déjalo morir, obedece. Y yo sé que muchas veces fallamos. Yo he fallado muchas veces también, porque se nos levanta todo un proceso interno de miedo, de confusión, de dudas. Ay, hermano. Y después que alimentamos eso, lo engordamos, toma más fuerza. Y nos vemos más incapacitados para vencer en esa área de nuestra vida. Y empezamos luego, pero ¿qué es lo que me pasa? Que yo no me siento bien. Tenemos que dar un retroceso a nuestra vida, a nuestra condición espiritual. ¿Qué pasó en ese aspecto de nuestra vida cuando oramos? ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? Y si lo hicimos, ¿lo dejamos morir?
o lo fortalecimos aún más siguiendo haciendo lo mismo, aun cuando la palabra me dice hazlo morir? Hazlo morir. A lo que tú no le des muerte espiritualmente hablando y emocionalmente, va a tomar más fuerza y va a seguir controlando tu mente, tu vida. Es como va escalando. Cuando tomamos aquí, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Empieza poco, tú lo sigues alimentando y eso es como un barril sin fondo. Ayer, mientras leía una noticia de una joven que estuvo en el negocio de OnlyFans, y ella describía la experiencia, ¿verdad? Y ahora se dedica a ayudar a muchas personas a salir de ese laberinto pecaminoso. Y si hay algo porque ella entró, dice la noticia, pensando que era un negocio normal, ¿verdad? Y ella entró a trabajar en la empresa y en la medida que fue adentrándose en ese mundo se dio cuenta de las aberraciones que seguían exigiendo los clientes, cosas tan inverosímiles, ¿verdad? Pero son realidades, como ella decía, aunque usted no lo crea, pero eso pasaba, de hombres que pedían a diversas mujeres en su fetichismo y en su deseo desordenado que se pusieran unos tacos y brincaran sobre globos, y mientras ellos escuchaban ese sonido y veían ese acto se excitaban. Imagínense a dónde va escalando todo ese desorden que hay interno, porque hay unos vacíos. Y eso sin contar, ¿verdad?, por dónde va la pedofilia en este tiempo y todas las aberraciones que seguimos escuchando. Cuando no obedecemos ese primer consejo, déjalo morir. Déjalo morir, tan sencillo como cuando usted está conectado a la computadora y se le atraviesa, ¿verdad?, cualquier cosa que usted no está buscando indebida, se queda la imagen en su mente, déjala morir. No la alimentes, mi amor. Porque es que si tú la alimentas y quieres seguir curioseando, tú sabes dónde tú vas a terminar. De hecho, escuchaba a un psicólogo explicando cómo ha ido alcanzando el acceso de tanta información en las redes y demás, y cómo esto ha ido transformando la conducta aún de personas que menos se esperaba, y terminando en unas conductas totalmente desviadas. Y a veces uno mismo ha visto noticias, ¿verdad?, de personas que por años han laborado de manera correcta una conducta intachable, y de momento lo vemos preso por actos lascivos. Y él explicaba, este psicólogo, que en la misma exposición que se van dando, y como esto es tan oculto, nadie te ve, nadie lo sabe, pues pero el problema es que lo que tú haces en oculto siempre va a salir a la luz, tarde que temprano. ¿Por qué? Por muchas veces exponernos y no hacer morir aquello que Dios nos aconseja. Haz morir las cosas malas de la antigua naturaleza, todo aquello que no es correcto conforme a las Sagradas Escrituras. La invitación es hacerlo morir por el bien tuyo, porque cuando no hacemos morir eso va a tomar fuerza. Y de yo haber alimentado esa imagen que yo vi y me quedo con ella, la atrapo y quiero seguir buscando más, al tú desobedecer ese consejo, te va a alcanzar en tu condición de vida espiritual, mental, emocional, relacional, en todos los aspectos. Eso es así, mis amores. ¿Cuántos matrimonios también están viéndose afectados? Y eso uno pastoralmente, imagínense, que se van exponiendo a unas experiencias y luego quieren traerlo a la relación matrimonial
corrompiendo ya, ¿verdad? Esa relación, simple y llanamente por exponerse a ver cosas que no se hicieron morir, que no se debió alimentar, y cómo luego entonces no se puede funcionar en una relación matrimonial por lo mismo, porque al no hacer morir eso, usted se va corrompiendo. Y algo que se corrompe es que se altera su estado natural, altera tu estado de santidad cuando te expones. Haz morir aquello que en esta hora Dios te está invitando. No lo alimentes por el bien tuyo. A veces puedes llegar al trabajo, ¿verdad? No estás bien en tu relación y viene un compañero o una compañera y te dice algo agradable que tal vez tu esposo o tu esposa nunca te ha dicho o que no te dice ya, y empiezas a sentirte muy bien y empiezas a sentir una atracción por la tensión, pero no se lo dices a nadie, es algo que tú solo lo sientes, y es el mismo momento, preciso momento de hacer morir eso. Lo que tú no haces morir va a tomar fuerza en tu vida y te va a alcanzar. Así es como muchas veces también se termina actuando de una manera que jamás usted pensó, por no haber hecho morir eso. No hagas morir. Cuando te veas tentado a hablar mal de una persona, de murmurar de esa persona, ¿cuántas veces también haga morir eso, amado y hermana que me escucha? Hagamos morir todo aquello que al fin y al cabo luego nos va a alcanzar y nos va a hacer mucho más daño. Sucede que a veces usted pues se puso a murmurar de alguien y qué sé yo, para aquí para allá, y luego esta persona, ¿verdad?, la trata bien a usted y es todo lo opuesto a lo que usted pensó, y cuánto daño usted le hizo con su lengua, tan sencillo, hablando, utilizando ese musculito para denigrar, desprestigiar, indisponer a otros sobre esa persona. Y qué mal usted luego se siente cuando usted ve que esa persona le trata bien. Por no haber hecho morir eso de inicio, luego usted se siente culpable, en condenación, y como no lo confiesa, usted no tiene paz. Va viendo en cosas bien sencillas, le estoy dando ejemplos bien sencillos de aquellas cosas que la palabra del Señor nos invita hoy a hacer morir. La ira, como le he compartido en otros mensajes, cuánto daño nos hacemos. Mire, en cosas tan sencillas, a mí me sucedía que cada vez que yo iba a salir, pues uno de los perritos se me iba detrás. Y yo tenía prisa. Yo, Dios mío, ayúdame, que tengo prisa. Me daba coraje. Entonces yo tenía dos opciones. O entiendo qué le pasa al perrito, o usted va a terminar agrediendo al perrito, o usted va a buscar la manera de cómo que entender por qué él es así. Pues no me quedó de otra que tratar de entender qué le pasaba. Porque si yo seguía con ese enojo, yo me iba a enfermar. ¿Me entiende? Entonces, pues, él cuando empecé a observarlo, decía, pero ¿qué le pasa a él que cuando llueve y hay truenos, pues no se quiere quedar solito para nada, se me va detrás? Cuando el día está bien soleado y todo, no. Pues hasta los perros se traumatizan. Es increíble, sin caer en este tema del animal lover y qué sé yo, sino siendo objetiva y, ¿verdad?, y compasiva. En este sentido, pues yo decía, ya yo sé lo que le pasa. Pues entonces tuve que manejar la situación, y aún esas cosas simples, cualquier cosa que usted le dé ira, lo saque. Si eso no lo controlamos, nos enfermamos. Nos vamos nosotros mismos a ir destruyendo simple y llanamente por no hacer morir. Y fíjese que hay cosas aquí bien interesantes que son bien ocultas para el hombre, bien ocultas para los demás, pero no para Dios. Fíjese que aquí hace
hace referencia a morir malas intenciones. ¡Uy, Padre! Malas intenciones, avaricia, son todos procesos internos que nadie que conoce, pero que tú sí. Y luego, muchas personas no pueden comprender en la condición en la que tú estás. Y simple y llanamente, por no haber hecho morir cosas, por no haberlas dejado morir. Haz morir esa mala intención que tienes. Haz morir ese deseo de venganza. Haz morir la mentira, porque todo aquello que yo no hago morir me va a alcanzar, porque al seguir vivo, ¿qué? Me alcanza. Lo que tú no destruyes te va a destruir a ti en algún momento de la vida. Así que déjalo morir. Tú sabrás lo que Dios en esta hora te está hablando y te está exhortando a que dejes morir. Deja morir ese miedo que se levanta en ti, ejerciendo la fe y la confianza en Dios. Deja morir ese rencor a través del perdón. Deja morir esa angustia, esa ansiedad a través de nuestra confianza en las promesas de Dios. Deja morir esa soledad que te invade y que te busca satisfacerla a través de cosas, vicios, vacíos que tienes, a través de llenarte de la presencia de Dios. Deja morir todo aquello que te quiere destruir y que Dios en su amor hoy te invita a que confíes en Él, obedezcas su consejo para que puedas entonces disfrutar de una realidad espiritual que obtuvimos ya por medio de Cristo. Ahora tenemos esta hermosa oportunidad de disfrutar un cambio en nuestra vida por medio de Cristo, nuestra fe en Él y nuestra obediencia a su consejo. Así que te exhorto a que reflexiones en aquello que tienes muy claro, que Dios te está invitando que dejes morir. Y si te pasa como a mí, que muchas veces aquello que Dios me invitaba a hacer morir y yo no quería por los miedos, no me convenía, habían ganancias que no quería perder, en fin. Sí, hay veces tan sencillo como nos ponemos en posiciones de víctima, buscando que nos atiendan, reconocimiento, y no queremos cambiar unas conductas porque tenemos unas ganancias. También en eso debemos detenernos y comenzar a comportarnos de otra manera con la ayuda del Señor por medio de la obediencia. Es hora de que maduremos y muchas veces no queremos porque tenemos unas ganancias, y es hora también de dejar morir las contiendas, las justificaciones, el buscar querer prevalecer, dejar morir todo aquello que al fin y al cabo lo que trae son tensiones a mi vida, estrés, amargura. Dejar morir el yo querer prevalecer. Dejar morir mi resistencia a que me corrijan, a que me hagan una crítica constructiva. Y no me gusta. Dejar morir todo aquello que quiere impedir que yo pueda ser transformada por medio del poder del Espíritu Santo. Podrás identificar tal vez muchas cosas, pero en esta hora siempre hay una que es prioridad. Podremos tener muchas en el camino, pero siempre hay una en particular de urgencia, y haciendo esa, muchas también caen en su lugar. Si necesitas ese espacio con Dios, habla en este momento y dile: Señor,
Tengo claro lo que tengo que dejar morir. Pero no me atrevo, tengo miedo. Si dejo morir esto, me voy a quedar sola. Si dejo morir esto, ¿quién va a estar pendiente de mí? Si dejo morir esto, tengo miedo que me vuelva a lastimar. Si dejo morir esto y no lo alimento más, puede que me vuelva a fallar. Si dejo morir esto, termina esa frase, mi amor. Busca tu libreta como yo siempre les invito. Si yo dejo morir esto, ¿qué viene a tu mente? Y luego, reconoce que no puedes, si no puedes. Y tercero, toma la decisión de hacerlo morir. Encomiéndate a Dios. Pídele la fuerza para hacerlo. Y que se cumpla en ti lo que dice la palabra. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga.